bloque anterior, ante una pregunta de cómo hacíamos ante gente que está muy cerrada, dueña de la verdad, esa cerrazón, ¿qué podemos hacer? Y Julio nos dijo es muy difícil, ¿no? Es decir, realmente que Julio nos diga que es muy difícil y sobre el final nos decía que el camino por ahí era sugerirles de alguna manera, y yo lo interpretaba de esta manera, esperaba ver si Julio es... alguna vez lo mencionamos en algún programa anterior, que es como espejarnos, enfocar en el problema del otro y no, sin señalarlo al otro, tratar de sacar algo nuestro y poner en nosotros ese defecto, esa anécdota y deslizarla, no esperando respuesta y no esperando impacto, sino deslizar el defecto que uno ve en el otro, pero no diciéndose al otro, sino encarnándolo uno. Esa es yo le diría un camino de esta sugerencia que nos decía Julio, que no es mía, es decir, esto es de Henry Nowen en El sanador herido, creo que lo mencionamos en su momento, es espejarse, que el otro vea y que se sienta el día de mañana reflejado. Ahora, esto era con los demás. Ahora, en esto hemos dicho tanto de apertura, Julio, esto es cuando son los demás, pero cuando somos nosotros, ¿qué trabajo tenemos que hacer para darnos cuenta que estamos cerrados? Vamos a apelar a dos sugerencias. Como decimos siempre, sugerencias porque recetas para estas cosas humanas no hay. Nosotros somos, como hemos dicho en varios programas, porque es tan importante que lo hemos querido repetir, somos siendo con los otros. Este es el punto de partida. El gran error individualista ha sido hablar del yo sin hablar del nosotros. El yo no existe sin los otros. El famoso y querido libro de Martin Buber, Yo, tú, sigue siendo un pequeño tesoro para la humanidad. La verdad es que yo soy siendo con el otro y no soy de otra manera. Entonces, un camino humano que tenemos para salir de esta posible armadura oxidada que acaba siendo una cárcel que nos asfixia, que nos hace mucho daño para la relación, pero que tampoco nos hace felices, porque la persona que es así, en el fondo, consciente o inconscientemente, también sabe que está mal. Esto hay que tenerlo claro. La persona que no sabe escuchar, en el fondo no es feliz. Pero como abriendo caminos para sugerir por dónde resolver esto, yo creo que es bueno al menos que lo comentemos acá, diciendo que un punto de partida para salir de este encierro es tener en cuenta a los otros y lo que nos dicen los otros. Si yo escucho a los otros con los cuales soy, y me voy a encontrar con que, por ejemplo, mi hijo me repite varias veces que juegue más con él, y es señal de que no lo estoy atendiendo lo suficiente. Si mi hijo me lo repite 3, 4, 5 veces, y lo ideal es que yo pueda darme cuenta de que me están diciendo algo y pensarlo yo para ver cómo lo puedo resolver. Si tenemos discusiones con mi esposa con frecuencia, y bueno, tengo que escuchar qué es lo que con frecuencia ella me cuestiona o me pide o me ofrece. El poder escuchar a los otros es el camino para poder darnos cuenta de cómo funcionamos. El otro es el que de alguna manera nos dice quiénes somos. En esto puede parecer una exageración lo que voy a decir, pero nosotros no somos solamente el que nosotros creemos que somos. Esto es materia sabida, pero lo digo con esta prudencia por una cuestión de respeto. No soy solamente el que yo creo que soy. Si fuera así, yo estaría en un mundo solipsista, en el cual yo solamente existo como ser único y estoy convencido, por lo tanto, de que tengo la razón inexorablemente. El otro es el que me dice también quién soy.
Soy el equilibrio entre el que yo digo que soy y entre el que los otros me dicen que soy. A veces yo esto lo experimento de una forma que me impresiona y lo quiero contar en cámara porque me parece un acto de lealtad para con todos los televidentes que están viendo el programa, los que nos hacen llegar mail, los que nos saludan y nos dicen que gracias por esto y gracias por aquello. Queridos amigos, hay momentos en que la palabra de ustedes me sostiene en esta decisión de seguir haciendo este programa. Porque yo, Julio Lavaqué, a veces llego a sentir que no vale la pena hacer este programa, que quizás estamos diciendo cosas que ya están dichas. Y ustedes me reconfirman y me siguen diciendo que vale la pena hacerlo. Esto que estoy diciendo no es un acto absurdo de una falsa humildad. La humildad es la verdad. Estoy contando la verdad de lo que me pasa a mí. Yo soy el que soy, doy gracias a Dios si tengo alguna capacidad para reflexionar y para comentar temas que hacen bien a la vida. Pero ustedes me hacen saber que es útil lo que digo, y yo soy el que creo que soy y soy el que ustedes me dicen que soy, y de ahí surge la decisión de darle continuidad a este trabajo. Y no estoy, repito, haciendo un acto de falsa humildad, porque sería una mentira. Esto es la verdad de lo que me ocurre. Si nosotros nos permitiéramos escuchar lo que nos dicen, sería más fácil la vida para nosotros y para los otros, porque estaríamos más cerca de la verdad. Su esposa, sus hijos, sus amigos van a estar más cómodos si usted se permite escucharlos, si yo me permito escuchar. Yo muchas veces leo los mails que me llegan y digo, caramba, pensar que yo creí que este programa no había resultado interesante. Y me están diciendo gracias porque me ayudó a resolver algo que no sabía cómo enfocar. Si nos escuchamos, nos complementamos. Nadie es tanto él solo que pueda hacerlo sin los otros. Esto es lo primero. Y lo segundo es tender el camino del diálogo, abrir el camino del diálogo. El camino del diálogo comienza por escuchar. Si hay una persona que no escucha, y yo me pongo también en la posición del que no escucha, es un diálogo absoluto de sordos. Entonces, ponerme yo en la posición del que escucha. Algo dijiste vos recién, asumiendo el defecto o el error. Claro. Bueno, ponerme yo en la actitud de diálogo, aunque el otro no lo esté, porque eso puede generar en algún momento una palabra que lo ayude al otro a abrirse a dialogar. Si yo estoy siendo con los otros, la verdad de la palabra es el diálogo, no el monólogo. Si yo soy siendo con los otros, la verdad de la palabra no es la palabra del monólogo, sino la palabra del diálogo. Y esto es lo que hace mucho mejor la vida de cada día. Queridos amigos, hemos transcurrido este programa conversando de esto de poder darnos cuenta. Si nos pudiéramos dar cuenta de que la llave de nuestro corazón se abre por dentro, la vida sería mucho más agradable, porque podríamos escuchar. Y entonces cierro con estas palabras. Felices los que hacen posible el diálogo. Felices los que hacen posible el diálogo. Mucha suerte.